para aquellos que trabajamos en medios, es fuente de información, la agencia Telam, para todos los medios públicos, privados. Y hoy la verdad que entrar al portal y ver el escudo y que no están trabajando, con esa figura de la dispensa, una cosa rara, en donde lo que sí no estamos teniendo es información de la agencia más importante que tuvimos, ¿no? Y que fue creada por ley hace tanto tiempo. Y allí están los trabajadores en lucha, ¿no? Tienen su portal, Somos Telam, sigan, porque ahí podemos ver cómo sigue el plan de lucha y también seguir cómo se van cubriendo las diferentes informaciones. Pero la última directora de la agencia Telam fue Bernarda Llorente, que tuvo que continuar en funciones unos días más, porque, bueno, hasta que no se nombró el interventor, estuvo trabajando allí y ya está en línea con nosotros para ver cómo está siguiendo y cómo está viviendo este momento político de la Argentina y cómo está viendo esto que está sucediendo, ¿no? Con algo que no imaginábamos, que se iba a cerrar la agencia Telam. Bernarda Llorente, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, por favor. Hola Andrea, hola Jorge. Tantas cosas vividas juntos y la historia parece repetirse. Mira, obviamente lo de Telam venía una amenaza, pero nadie creía, como muchas cosas que dijo Milei, incluso sus votantes no creían que las iba a hacer. Parecía que básicamente lo de Telam era comprarse un conflicto gratuito. La agencia, la verdad que estaba funcionando muy bien. Nos había costado 4 años de un esfuerzo enorme reconstruirla, porque para aquellos que no se acuerdan, el macrismo intentó destruirla y en el 18 despidieron 357 trabajadores que fueron reincorporados por orden de la justicia, ¿no? Además había una agencia destruida en lo profesional, en lo edilicio y obviamente en su tejido social, ¿no? Fue muy perverso todo lo que se hizo en ese momento. Bueno, reconstruimos una agencia de cara no al pasado sino al futuro, una agencia del siglo XXI, la verdad que con los nuevos lenguajes, los nuevos códigos, las nuevas agendas, fue todo un esfuerzo de modernizar la agencia y la verdad que estaba funcionando muy bien. Y nos parecía que... Ay, Bernarda, ahí te perdimos. Claro. Ahí está. No, ¿les parecía que la mejor manera sí. de defender la agencia era ser la mejor agencia posible, ¿no? Una agencia que alimenta básicamente como insumo principal a todos los medios de Argentina, porque muchas veces se habla como que Telam es básicamente un insumo para los medios de todo el país, que no tienen acceso, pero la verdad que Telam, y ves lo que citan las fuentes, alimenta en contenido desde los grandes medios nacionales, con Clarín, La Nación, lo que se te ocurra, es el medio más chiquito, ¿no? Telam traspasa todos los medios, no solo desde sus cables, sino también desde sus fotos, sus videos, sus redes. Bueno, este presidente justamente eligió que cerrar Telam, o por lo menos acallarla por el momento, y esto significa, y si no solo es un impacto sobre Telam, sino es un impacto sobre la pluralidad de voces, ¿no? De la posibilidad de que sigan existiendo medios de distinto tamaño en todo el país. ¿No? Y con distintas líneas, por supuesto. Y Bernardo, a ver, la excusa fue, porque aparte también no aparece el estigma, cerramos Telam porque es un foco de propaganda. Bueno, mira, claro, para el que no sabe, esto lo compra, ¿no? Y no tiene idea de cómo funciona una agencia de noticias. No tiene idea de cómo funciona, porque mira, primero, Telam tiene 58 años de existencia. Entonces, la verdad que en Telam tenés distintas capas de trabajadores y trabajadoras de distintos gobiernos, por ejemplo, ¿no? De distintas etapas de la Argentina. Telam es un reflejo de la Argentina, ha pasado por las dictaduras, ha pasado por censura, ha pasado por... Bueno, fue el único medio, la única agencia que cubrió oficialmente la guerra de Malvinas. Las fotos de Malvinas son básicamente las fotos de Telam que fueron saqueadas en algún momento. Tenés un patrimonio enorme, histórico, de memoria, que es el archivo de Telam. Ahora, siendo específicamente a la función de Telam, a mí me da risa porque las agencias de noticias básicamente escriben
lo más neutro posible, porque Claro. son tomados esos materiales por otros medios. No hay Entonces, adjetivación para aquello. A Claro. ver, no vas a encontrar una Claro. noticia que llega a una redacción de un diario, una redacción de televisión, o una redacción de radio con un adjetivo. Llega el cable pelado. No, pero ¿no? incluso, hola Bernarda, qué lindo escucharte. ¿Cómo andás, ¿Cómo Jorge va? Chamorro? Tanto ¿Cómo tiempo. andás? Sí, Vos sabés muy que bien. cuando vos estabas a cargo, yo estuve un tiempo a cargo de las noticias de una radio muy importante, de Radio 10 durante la pandemia, Ajá, y solamente el que no pasó por ahí no tiene idea de la importancia de Telam, porque Vos llegás y ibas a vos Telam. tenés, primero la agenda, viste, el choclo que te tira Telam a la mañana, tenés Sí. todas las actividades objetivas de todos los funcionarios que se te ocurran. Después tenés cosas que pasan en el interior del país que solamente Telam te las va a dar. E incluso hay diarios, le contamos a la gente, vos corregime, Bernarda, si digo algo equivocado, hay diarios que Sí. se llama Cablero, que se hacen con la agencia Telam, que son diarios muy conocidos y que tienen esa objetividad porque solamente transmiten la noticia sin adjetivación, sin subjetivización, y eso te lo da Telam. Es una locura lo que están haciendo. Es una ignorancia, Además, en cuanto- es supina o sea, directamente. Porque además, encima, todos los medios sabemos que en este cambio de paradigma, en esta crisis de los medios, en esta transición mediática que estamos viviendo todos, ha habido un ajuste real, incluso de los grandes medios, con lo cual hay muchísimas noticias que no se cubren Claro. y que por lo tanto desaparecen de la realidad nacional. Los grandes medios cubren lo que no les interesa, básicamente Claro. política, ahí sí hay una bajada de línea en general en los medios, y el resto queda, y hoy los medios, tanto en el mundo como en Argentina, hablan casi más por lo que no aparece que por lo que aparece. Claro. Y finalmente, también Telam es la posibilidad, Telam cubría todo, desde Todo. cultura, ¿no? Todos los emergentes que están en la sociedad y que no aparecen públicamente, desde policiales, que la fuente es Telam, hasta deporte. O sea, más allá de lo político, la agenda de Telam es Era la agenda impresionante, más- impresionante. Para que la gente sepa, vos tenés economía, sociedad, internacionales, locales, tenés lo que busques, tenés 20 cables por hora de cualquier tema, eso no hay manera de suplirlo. Incluso esto corre por mi cuenta. Y ya te déjame digo, agregar, Jorgito. Jorge, lo del archivo fotográfico El archivo de Telam, fotográfico, claro, muchas de las ustedes por el fotos que deporte. nos emocionaron, que Claro, nos sí. emocionan, son de Telam, Claro. y ese trabajo era Claro. fundamental para los medios. Fundamental. Incluso esto corre por mi cuenta, no sé, pero yo cuando lo escucho a Lombardi, a ese personaje oscuro que se autoproclama radical, pero que en realidad es del PRO, o lo escucho ahora de hablar a Milei, que para qué sirve el curro de Telam y todo eso, claro, ellos qué problema tienen. Si ellos tienen, esto corre por mi cuenta, ellos tienen La Nación Más, o tienen Radio Rivadavia, o tienen otros medios muy importantes, todo el grupo Clarín, cada vez menos, pero lo tienen. Mientras esté Starlink se puede complicar un poco la cosa, pero tienen todos esos medios donde ellos van, se sientan, dicen lo que quieren, no hay repregunta, le tiran centros a la olla para que baje en línea. Entonces dice, claro, ¿para qué quieren otros medios? Dice que cierre todo si nosotros tenemos lo nuestro, eso es lo que no aclaran. Ellos tienen su propia Claro, vocería. Sí, y tienen un problema, una confusión fundamental cuando alguien dijo, bueno, el señor de Telam está en Twitter. O sea, Telam y los medios públicos son los únicos que cubren todo el país. Incluso Telam tenía hasta una corresponsabilidad itinerante en la Antártida, itinerante porque en el invierno prácticamente no puedes acceder. Es quedarse sin las noticias, digamos, en un país federal, es quedarte sin la cobertura de todo el país. Eso por un lado, no en la generación de noticias, pero también como herramienta fundamental, y eso el gobierno la subestima y se va a arrepentir, porque el acceso a la conectividad y a las redes sociales finalmente es limitado. O sea, nosotros hablamos de un mundo que cada vez privatiza más el espacio público. Hoy, para acceder a las noticias, además de que muchos portales están cerrados y demás, y necesitas suscripciones, no accedes gratuitamente. Eso es uno de los problemas, que además es una función del Estado. Ya lo dijo Naciones Unidas, que es el libre acceso a la comunicación, a las noticias, al conocimiento, como un derecho humano. Claro.
en un mundo donde finalmente cada vez construís más diferencias y más brechas. Y las brechas tecnológicas es una de ellas, y el acceso a la información y al conocimiento es una de las grandes brechas que hoy tenemos en Argentina y en el mundo, ¿no? Bernarda, mucha gente estará escuchando esta nota con vos y seguramente, bueno, se está enterando de lo que sucede, si es que ya no lo sabía, y hay una manera de colaborar y de ponerse en el lugar de ustedes, de todos los trabajadores de Telam, y que está bueno que lo hagan, que es sumarse, y se pueden acercar allí a Bolívar 531 y a la Avenida Belgrano 347 para poder firmar un apoyo al proyecto de ley que están elaborando los trabajadores de Telam para que Telam sea federal, ¿no? Y que haya pluralismo informativo, transparencia en la publicidad oficial, ¿no? Me parece que está bueno que la gente se entere y que pueda apoyar para que finalmente este proyecto de ley se pueda aprobar, llevar a cabo. Sí, para que la gente no piense, además, la gente está muy metida en su realidad cotidiana. A mí también me causa gracia por decir algo cuando dicen que la mitad de la sociedad apoya el cierre de Telam. La mitad de la sociedad no sabe lo que es Telam, como no sabe lo que son gran parte de los medios tampoco, ni siquiera las noticias. Ya hay una tendencia en el mundo de las noticias, porque las noticias lo han convertido los medios privados en un show de malas noticias, de morbo, de noticias inexactas, de noticias falsas. Hay toda una tendencia de la gente que huye de las noticias, ¿no? Eso es todo un estudio del Instituto de Reuters y demás, de que hay en el mundo está pasando eso. En Argentina, además, el tema se agrava en los sectores más populares, porque la verdad que hoy es tan preocupante poder sobrevivir que es muy difícil informarte. Me parece que defender Telam es defender una idea de país, y yo creo que ese país que queremos, más allá de determinados modelos, ¿no? Cuando ustedes hablaban de Telam como un lugar de propaganda. Si la propaganda política se trata, por ejemplo, de tener una política de Estado como tenía Argentina acerca de derechos humanos, si se trata de defender nuestra soberanía, como es el caso de Malvinas, si se trata de tener, por ejemplo, una perspectiva de género, si se trata de construir una Argentina productiva y más igualitaria, bueno, sí, obviamente Telam defiende esos valores. Lo que pasa es que esos valores que se defienden desde el periodismo también son políticas de Estado. La idea del país que los argentinos venimos teniendo desde hace tiempo, y una parte muy importante de la sociedad lo sigue sosteniendo. Creo que Telam entra, para no circunscribirlo, digamos, en todo un ataque al Estado y a la riqueza argentina, que ya lo hemos vivido en otras épocas, ¿no? Las privatizaciones las hemos vivido, sabemos cómo terminó, sabemos lo que ha sido el endeudamiento de los argentinos, digamos, y para redondear, no es que en Argentina tengas que cerrar Telam para darle a comer a un chico del Chaco, porque eso no va a ocurrir. Claro. Argentina no es un país pobre, Argentina es un país con la riqueza muy mal distribuida y muy concentrada. Y mientras se dice, y el gobierno dice que no hay plata, para algunos sectores hay mucha plata y siguen ganando mucha plata. Y el ajuste está hecho solo sobre algunos, sobre los sectores más pobres y sobre los sectores medios. Y esta es la verdad. Bernarda, aprovechando, ya preguntándole a la estudiosa, a la politóloga, a la que es tan interesante siempre escuchar, te hago una pregunta. Un Milei con la democratización de los medios, sin la concentración, sin los grupos que manejan el 70% de la información en la cabeza de la gente. Un Milei, más allá de los errores de los gobiernos nacionales y populares, las contradicciones, idas y vueltas, ¿hubiera sido posible? Yo creo que hubiera sido más difícil, pero me parece que Milei también hay que inscribirlo en el mapa global, ¿no? Muchas veces los argentinos y argentinas tendemos a pensar que tenemos procesos únicos, que a veces son únicos porque los rasgos son más acentuados, ¿no? El mundo mira como una caricatura a un Milei gesticulando y diciendo cualquier cosa, insultando, o sea, siempre vamos como al extremo. Más allá de estas caricaturas, lo que hay que ver
qué está pasando en el mundo y por qué la ultraderecha finalmente se ha hecho fuerte. En algunos países es gobierno y en otros países se ha hecho muy fuerte. Pero ¿quién iba a pensar que la derecha iba a ganar, qué sé yo, las elecciones en un país como Holanda, que defiende determinados valores, o más allá del juicio de cada uno, ¿no? Estamos hablando desde la Agenda Europea de la Agenda 2030 y finalmente en los papeles es una agenda preocupada por la desigualdad, por la concentración, intenta hacer una sociedad más justa de cara al 2030, ¿no? Pero hoy tenemos procesos como Holanda, tenemos procesos como Alemania, Italia, España. Tuvimos a un Trump, bueno, el mundo tuvo a un Trump en lo que se supone que la gente tiene convicción la cuna de la democracia y el capitalismo. Y el mundo tuvo un Bolsonaro y los casos siguen. O sea, creo que el problema es que a partir de que se agota y no hay respuestas nuevas a un estado de bienestar, que finalmente es lo que proponían los gobiernos progresistas, y se agota una determinada agenda que no es renovada en sectores más jóvenes y son nuevas las respuestas, y esto agudizado por la pandemia, donde había dos posibilidades básicas de la pandemia, ¿no? El Estado fue fundamental interviniendo para salvar vidas en el mundo, ¿no? Y las vacunas y demás, hemos hablado de lo que pasa con el dengue. Todos los gobiernos del mundo tuvo decisiones de Estado fuertes. Podíamos salir con la necesidad de estos estados replanteados, o podíamos salir como parece ser que salió gran parte del mundo, en una posición anti-Estado. Y me parece que Milei, que es un producto, por un lado, de la frustración, como también lo es Trump, como también se ve el mundo, un mundo que por los cambios y demás no ve mucha perspectiva, no ve mucho futuro, jóvenes frustrados, jóvenes con bronca por su destino, eso es subjetivo, también gente mayor, ¿no? Porque a Milei no lo votaron solo los jóvenes. Pero al mismo tiempo, me parece que no es un tema menor, Milei construye esperanza. Milei es ese tipo que aparece y dice, te voy a solucionar todo ya. Voy a dolarizar, vas a ganar en dólares, la inflación desaparece, las soluciones son muy fáciles, vas a estar mucho mejor porque les voy a pegar a estos que son los culpables de que vos estés mal. Y mete una lógica, que es la lógica de estos tiempos, esta lógica individualista, esta lógica de sálvese quien pueda, y desde los sectores más progresistas no hemos construido esa esperanza, esas nuevas utopías. Y creo que eso es más importante, además de que el bombardeo mediático es muy importante, obvio, pero el bombardeo mediático lo han metido con una idea de mundo y de país, y nosotros tenemos que ser capaces de superar eso y poder plantear ideas nuevas, no en la esencia de nuestros principios, pero sí en poder enarbolarlas de otra manera y plantear proyectos que vuelvan a dar esperanzas. O sea, cuando Milei se acabe, ¿qué mundo estamos planteando? ¿Qué Argentina estamos planteando? Me parece que ahí hay que trabajar mucho. Y además hay que trabajar colectivamente. Y además hay que trabajar de abajo para arriba. Perdón, hablo mucho. No, estamos escuchándote mucha atención. Lo que pasa es que me surgen preguntas y mis compañeros seguro que también, pero te hago una pregunta cortita. Atento en la descripción que coincidimos y aprendemos en lo que vos acabas de decir. La oposición, especialmente del campo nacional y popular, hoy está solo reactiva y debería ser proactiva, está muy como anestesiada, el kirchnerismo está como con vergüenza, que sabe que esa batalla cultural de que cuca, chorro, entonces no salen a hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer como dice Guillermo Moreno, este gobierno se cae solo, hay que esperar que se caiga, hay que hacer como dice Pablo Moyano, paro todos los días, hay que hacer como dice Daer, táctica, hay que ir viendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un proyecto. Finalmente la política que vos haces es reflejo de lo que estás pensando y para dónde vas. Creo que hoy hay una situación sobre todo reactiva, lo ves en las redes, siempre son respuestas, Milei como que nos lleva de las narices, digamos, en estos términos culturales y de propuestas. Él todos los días saca una provocación y todos los días los sectores populares, o sea, los sectores que representan los sectores populares se comen la curva. Terminamos discutiendo, que no es menor, si se cambia el nombre del Centro Cultural Kirchner. Es muy importante. Ahí está. Ay, se nos cortó.
Bueno, interesaba la ahí estamos respuesta. hablando Está con Bernarda Llorente, la exdirectora bueno lo que de decía. Telam. Igual hablamos, ¿no? Creo que le preguntamos De todo. todo, ¿eh? Así que ahí, Bernie, para cerrar como última pregunta, más allá, ¿no?, de lo que te preguntaba Jorge con respecto ¿no?, al rol de la oposición que le preguntaba, a mí me gustaría saber también qué otros mecanismos institucionales hay para frenar estas cosas, ¿no?, teniendo en cuenta que hay leyes, teniendo en cuenta que hay cosas que no se pueden hacer de cualquier manera. Y Bernie, te habíamos perdido, pero bueno, por último, me gustaría para cerrar más allá, ¿no?, mientras se va reconfigurando la oposición, digo, ¿qué mecanismos institucionales hay o se podrían poner en marcha para impedir, por ejemplo, el cierre de Telam, que está en un limbo donde ni siquiera están echados, hay una dispensa, una figura rara, que esto también le puede traer muchísimos juicios al Estado, no va a ser, Claro. ¿no? Va a ser a lo mejor carísimo. No, y la TV pública ya está vendida, el grupo IRSA, Figoli, ya está vendida también. Yo creo que lo primero que hay que hacer en términos institucionales es bajar el DNU. O sea, es la primera tarea imprescindible. O sea, acá hay un amparo, entre comillas, legal, de que el gobierno pueda hacer lo que quiera, porque mientras nosotros seguimos discutiendo cosas anecdóticas, algunas más anecdóticas, otras menos, otras que es provocación pura, el DNU existe. Y ellos se siguen manejando a través del DNU con la impunidad de poder hacer lo que quieran. Me parece que lo primero es de poner una artillería fuerte en términos legislativos que impida que sigan avanzando en determinados temas. Bien. Además de la justicia, obvio. Bien. Además de los mecanismos internacionales también, sí. Además del repudio de la sociedad todo el tiempo. Si ellos piensan que es gratis, van a seguir avanzando. Creo que lo único que entiende mi ley es cuando se le dice no. Si no, el no está explícito, él avanza. Y esto es muy peligroso. Bernarda, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte y bueno, esperemos que esto se pueda revertir, pero aquí estamos, para seguir hablando de este tema que parece, con tantas cosas que van apareciendo, que desaparece. Y no, sigue latente entre tantas otras cuestiones. Un abrazo grande. Sigue, va a seguir y me encantó reencontrarme con ustedes. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Bernarda Llorente.